De septiembre. Está bien. Ya. Entonces ahorita voy a empezar a presentar pantalla. ¿En qué tema ya están con el ingeniero? Soldaduras. Soldaduras. Bien, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a correr, vamos a avanzar lo que es uniones dobladas bajo carga excéntrica. Pero hay dos métodos que han avanzado seguramente, ¿no? El método general y el método del centro instantáneo de rotación. Entonces les voy a explicar los dos. Primero voy a presentar pantalla, me avisa si es que se logra ver. Veo la pantalla, ¿verdad? Se ve. Muy bien. Voy a intentar conectar unos auriculares para que se escuche mejor. Si se escucha bien, me avisan. Si no escucha nada, me avisan también. Me voy a conectar primero. Se escucha, ¿verdad? ¿Se logra escuchar o no se logra escuchar? Con los auriculares. Entonces, así nomás con el micrófono voy a dar la clase. Ya. Ah, ya. Aquí está. Bien. Voy a pasar directamente a ese ejercicio, que comparado con el 2 es lo mismo, solamente que con dos métodos. Bien, en este diámetro nos ahorramos dos cosas, ¿no? Primero, tener que incluir al obrero donde poner cada rulón por su diámetro y que lo ponga a cualquiera porque son del mismo diámetro. O sea, es sustituible, como decir, no son piezas intercambiables. Y algo más, lo que es distribución de esfuerzos se hace de manera más uniforme, ¿no? Entonces es algo muy conveniente. Bueno, ¿qué otra cosa más nos da? Nos dice que esa carga P está situada en tal lugar, ¿no? En 0,10, 0 en Z. Entonces, teniendo en cuenta que No se escucha bien, ¿no? Sí. Estaba muy entrecortado. nuestro sistema de referencias es ese UV, ¿verdad? Que todos los pernos Aún sí se escucha entrecortado. Aún sí no se escucha bien. La pendiente de la carga nos da. Nos dice que por cada 7 unidades que hay en la horizontal, sube 5 en la vertical. Debemos sacar un ángulo para descomponer esta carga. Y segundo, la magnitud de la sustentación, o sea, con cuánto de carga. Voy a moverme, porque sí, aquí un 6 tengo mala señal. La siguiente igual. Pues que no sé. Llevo ahí.
escuchar mejor o sigue igual? Hola. ¿Se escucha mejor o no? ¿Dónde está mi? Se escucha un poco mejor. Creo que es por lo que va compartiendo la pantalla, se empieza a intercortar. Aún sí se le ha ido su audio. Hola, hola, ¿me escuchan? Creo que le apaga el micrófono. ¿Me escuchan? Ya me escucho, sí. Ok, gracias. Bien. Bueno, otra vez volviendo acá. Ya pasando a la parte de la solución, por el método general, los datos del centroide, del área y de estos radios o distancias, ¿no?, entre el centroide del conjunto y cada perno van a ser los mismos que vamos a utilizar para el centro de rotación. Entonces esos datos nos van a servir para los dos métodos. Ahora, para la determinación del centroide de estos roblones, tomando en cuenta que el área es la misma, en la ecuación de lo que es materia de las áreas, ¿verdad?, por las coordenadas entre el área total, que básicamente es los momentos entre las áreas, nos va a dar centroide. Como las áreas son las mismas, salen como constantes del sumatorias y se simplifican. Y simplemente hay que meter ahí las coordenadas, como pueden ver en la parte de arriba, y abajo el número de roblones. Entonces, esos datos de 17.5, 7.5, 2.5, de donde he sacado, son esos de ahí que pueden ver, ¿no?, en la parte de las coordenadas de los roblones. Ahí está, ¿no? 17.5, 7.5, 2.5, 7.5. Todo eso aquí se repite. Eso sí, el área es el mismo para todos los rublones. Y sale eso, ¿no? En la horizontal nos dice que es 10.357 centímetros a la derecha del origen de coordenadas. Y en la vertical, que es 11.86 centímetros desde abajo, ¿no?, hasta arriba del origen de coordenadas. Ahora, el área de cada roblón lo podemos calcular así o directamente en una ecuación al final. Pero vamos a calcular. Y es de 1.5 centímetros el diámetro y por lo tanto el área nos da de 1.767 centímetros cuadrados. Bien, ahora la determinación de estos radios, ¿cómo se lo puede entender?
Veamos. ¿Ven esos radios en color celeste, verdad? Son distancias del centro de gravedad o del centroide a cada centro del perno, de cada perno, ¿verdad? Eso vamos a calcular. Esas distancias son distancias entre dos puntos. ¿Y qué hacemos? Usar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Por lo tanto, ahí está, todo en raíz. La distancia, o bueno, la coordenada de cada roblón menos la coordenada del centroide, tanto en X como en Y, elevan al cuadrado estas diferencias y las suman, ¿no? Le sacan la raíz y sale esos datos. Bueno, esas distancias ahí las he calculado en raíces ¿cómo decir? Para entender qué perro está más cerca, cuál está más lejos, ¿no? Pero ese dato no lo necesitamos. Nosotros necesitamos el cuadrado de cada distancia. Entonces, para no tener errores de redondeo, ustedes le ponen sin raíz, ¿no? Y esos datos lo van copiando y al final lo suman. En la distancia, ¿no? El radio A al cuadrado, el radio B al cuadrado, el radio C al cuadrado, todos lo van a ir sumando. Ahora, esa sumatoria de los I al cuadrado de 764.286 centímetros cuadrados me va a servir para calcular los esfuerzos. Pero ahorita veremos qué otro paso más necesito para el método general. Y de hecho también para el método del centro instante de rotación. Para ambos necesito descomponer la carga P. Aunque más que todo en el método del centro instante de rotación, directamente la carga P la puedo utilizar y el brazo, porque yo requiero el dato del momento, ¿verdad? Mientras que en el método general, como depende de las coordenadas, es un método básicamente de enfoque vectorial. Si quiero las componentes, ¿no?, del vector de la fuerza en cada eje, en el X y en el Y. Entonces ahí tengo el dato de la pendiente, que era 5 entre 7, ¿no? 5 vertical, 7 horizontal. Calculo el ángulo. Me sale 35.53768 grados. Está en grados hexagesimales. Ojo, hasta ahora aquí no trabajo con radianes. En el tema número 3 de Pandeo, sí vamos a trabajar con radianes, con la calculadora en radianes. Pero por ahora no se preocupen, está todo en grados hexagesimales. Ahora, con ese ángulo, vemos, la componente de la fuerza que está en la horizontal está pegada al ángulo, va a ser la coseno, y la vertical va a ser, bueno, como está puesta al ángulo, la componente seno. Calculamos el dato de la carga P, y bueno, ¿qué nos da? Nos da un número por P. El dato de P no sabemos, pero sabemos ahora qué magnitud de la carga P está en la horizontal y en la vertical. Y lo importante, tenemos todo en función de la carga P. Ahora, vamos a determinar la excentricidad. La excentricidad en cada eje, o sea, y ahora, excentricidad de quién a quién, de dónde a dónde. Bueno, requerimos saber la carga a dónde está situada respecto del centroide, ese punto X y Y, ¿verdad?, del centro de gravedad. Necesitamos saber esta carga, cuánto se desplaza en X, cuánto se desplaza en Y, ¿no? En X parece que es positivo, en Y parece que fuera negativo. Entonces, vemos acá, y sí, en X nos da positivo 24.643 y en Y nos da menos 11.786. O sea, ¿qué es lo que he hecho? Simplemente restar coordenadas de la carga menos la coordenada del centroide. Y ya tengo la excentricidad. El signo es importante, porque no se olviden que estamos en un método de uso con vectores. Entonces requerimos sí o sí los sentidos, las direcciones de estas flechas. Ahora, el paso 6 ya viene a ser calcular las reacciones a la carga. Ahora, esta parte lo tengo que hacer en la pizarra para que se entienda muy bien. Porque hasta acá yo creo que muchos han perdido. Entonces lo que quiero es que se logre entender. Bien, tenemos nuestra placa por aquí, acá tenemos otra placa, bueno, pasa hasta acá abajo. Y bueno, tenemos un montón de pernitos. Voy a poner, no sé dónde, por acá, poner un perno, otro perno. Pernos de ejemplo voy a poner. Ya, ahí está. Supongamos que tengo la carga por este lugar. La cosa es la siguiente. ¿Yo qué voy a analizar? El conjunto de pernos, el conjunto de esos rublones. Su centroide estará por acá y por acá.
¿verdad? Para entender que este será el eje X, este será el eje Y. Bueno, pero ahora lo que primero encontré que fueron los datos de los radios, ¿verdad? Pero veamos algo más. ¿Por qué estoy trabajando con la centroide? Porque voy a analizar ese conjunto de pernos cuyo centroide los representa como un solo conjunto mecánico de materiales. Ahora, esta carga P que está por acá va a transmitirse, obviamente. ¿Dónde? A cada perno. Pero yo voy a encontrar aquí las reacciones. Estas líneas son más o menos algo así. Bien, cada línea de esas es paralela a la línea de la carga, ¿verdad? O sea, está paralelo, ¿no? Aquí son paralelo y todos son paralelos. Pero bueno, o sea, son reacciones a la carga. ¿Por qué? Esta carga trata de llevárselo todo hacia arriba y a la derecha. Los pernos tienen que reaccionar para abajo y a la izquierda para evitar que se desplace la placa, ¿verdad? Y los pernos también, o sea, estos son los que están anclando, están soportando. Pero algo más, no se olviden de que hay un dato de excentricidad. Hay una excentricidad. Esta carga, o sea, si yo hallo su línea de acción de la carga, esta línea, entonces actuando, la línea no pasa por el centroide, no pasa por este punto, no pasa por el centroide. ¿Qué existe ahí? Un dato de excentricidad. Entonces acá seguramente habrá alguna línea, bueno, alguna línea que es, bueno, perpendicular a la línea de acción de la carga. Ese dato, esa distancia, eso va a ser la excentricidad. Pero como estamos en el enfoque vectorial, necesitamos solamente sus componentes en X y en Y. Sin embargo, ¿qué da a entender la excentricidad? Que va a existir, ¿qué cosa? Primero, tenemos carga. Tenemos brazo, que es la excentricidad. ¿Qué significa aquello? Existe un momento. Un giro en este sentido. Hay un momento. Ese momento le está dando vueltas alrededor aquí en el eje Z. Bueno, aquí el eje Z no lo estamos viendo, pero es un eje que va por acá. Está girando alrededor del eje Z. Ese momento se puede estar con esa flecha curva o también con una doble flecha en este sentido. Eso lo van a ver en el capítulo de flexión asimétrica, la doble flecha. Y bueno, desde ahora están viendo cómo se representa. Ahora, la cosa es, ¿por qué se hace eso? Imagínense ese sistema X, Y, Z. Y bueno, en la doble flecha ustedes apunten su dedo pulgar. Es como darse un like a ustedes, ¿no? Se están señalando ustedes. Y bueno, esa es la dirección de la doble flecha. Pero ¿en qué sentido gira el momento? Es en el sentido en el que cierran los dedos de la mano derecha. Es en ese sentido que está girando. Bien. Bueno, pero ese momento, ¿a qué es igual? Es igual al, ¿cómo se puede decir? A la carga P, ¿no? Por el brazo E. Carga por brazo, fuerza por brazo. Bueno, y si hay giro, esos pernos van a tratar de rotar también, ¿verdad? Entonces tiene que haber alguna respuesta por parte de estos pernos. Ahí están estos radios, ¿no? Esos radios. Vemos el calculador, los ERES, de acá. Esta vez hasta lo mejor que pueda. Ahí está. Y bueno, la reacción de estos también es un momento, que se va a dar una carga, en este caso de segunda, ¿verdad? Por la distancia. La distancia son estos radios R. Ahora, la cosa aquí, verificarlo biencito. Acá, perdón, sí, al revés. Al revés. Ahora sí. Sí. Así. Sí. Así y así. Esas flechas en rosado que ven están produciendo un momento hacia la derecha, ¿verdad? Un giro de este sentido. Cosa de que este momento que ven, ¿no? Este de color verde y este rosadito deben ser iguales.
o sea, en magnitud, tienen que ser iguales. Si no, esta placa va a empezar a girar, porque estaría creciendo el momento, ¿verdad? Al 0,z. Pero como son iguales, se equilibra, y bueno, hay unas reacciones. Esos datos en rosado son los R segunda. Los datos en azul vienen a ser los R prima. R prima es la reacción a la carga. R segunda, de toditos, es la reacción al momento. Entonces son dos reacciones compuestas. Pero, una vez más, como estamos bajo el enfoque vectorial, nosotros debemos calcular directamente qué cosa. Las resultantes. Y las resultantes no son nada más que componer una con otra, ¿no? Flecha con cola, suma de vectores. Algo así va a ser sus reacciones. X será chiquitita en el sentido. Y de todos estos pernos, alguno tendrá un valor de R, o sea, estos ya son los R, mayúsculas. Alguno de esos tendrá el de magnitud más grande, ¿verdad? Va a ser la reacción más grande. Entonces, ese perno que tenga la reacción más grande va a ser el perno más solicitado. ¿De esta parte tienen alguna duda o pregunta? Creo que no. Muy bien. Volvamos. Ahora que entendemos qué son estos datos R', son las reacciones a la carga, ¿verdad? Entonces, veamos. Vamos a calcular por cada eje, ¿no? La reacción carga, la R' en el doblón A, tendrá una componente en X y una componente en Y. A la izquierda calcularemos las X, a la derecha las componentes en Y. Muy bien. Caramba, ¿quién me da tantos mensajes? RA' en X. Va a ser la componente P sub X, o sea, ojo, ¿no? La que hemos descompuesto hace rato de la carga. ¿Dónde está eso? Está aquí, arriba está. ¿Verdad? Entre el número de doblones, o sea, entre 7 doblones. Como les dije, cada perno va a soportar la misma magnitud en cuanto a reacciones de la carga. Ojo con eso. Las del momento son distintas porque los brazos son diferentes. Pero las de la carga son las mismas. ¿Por qué? Porque el área de cada perno es el mismo. Por esa razón. Entonces esto de aquí es carga entre el área. Entonces la reacción será P sub X entre N, bueno, números doblones, y nos da eso. Otra vez un número por P. Una función de la carga P. Igualmente para la componente en Y, P sub Y entre números doblones, que son 7, o sea, cada doblón absorbe una séptima parte, ¿no? Y sale 0.08303 de la carga P. Y hacemos eso con todos los doblones. Como pueden ver, las reacciones son las mismas. Ponerlo ahí todo eso ya para verificar. Pero, o sea, ya sabemos por qué son las mismas. Porque el área es la misma. Bien. Pasamos al siguiente paso, que es determinar dos cosas, ¿no? Primero, el valor de la excentricidad, para lo cual hay que encontrar la ecuación de una recta. Bueno, veamos. El valor de la pendiente, ahí representado por M, viene a ser el delta vertical entre el delta horizontal, o sea, el delta Y entre el delta X, ¿verdad? Que he visto en álgebra 1. Y bueno, delta Y, los delta X, ¿qué es? Delta Y es Y del centroide menos el dato Y de la carga. ¿De qué estoy hablando? De las coordenadas, ¿verdad? En este caso era el centroide, conozco dónde está. Está a menos 10 punto tanto, 11 punto tanto, bueno, esos datos, ¿no? Y eso ahorita, ¿a qué debo igualarlo? A la pendiente. Y la pendiente tengo ese dato de V, claro, me da el dato 5 y el H7. ¿Esos datos cuáles son? De ahí vienen, del triángulo de la carga, ¿verdad? Ese 5 séptimos, de ahí viene. Entonces de ahí lo igualo, estos dos, y reemplazo en el dato de Y sub P y X sub P las coordenadas de lo que es la ubicación de la carga. Listo. Lo pongo ahí, ¿no? La recta en la forma canónica, que es A por X más B por Y más C, igual a 0. Bueno, saco esos coeficientes. El dato de A, el dato de B y el dato de C. A vale 5 séptimos, B vale menos 1, C vale menos 25. Bueno,
¿Y ahora cuánto valdría xg y sub g? ¿Por qué no reemplazamos antes? Porque voy a necesitar eso para calcular la distancia de un punto de la recta. Entonces, lo primero que debo hacer es encontrar esta ecuación de la recta. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Les voy a repetir. Igualar la pendiente V, ¿verdad?, entre H, a lo que es la diferencia de coordenadas entre el centroide y la carga, ¿verdad? He encontrado una ecuación, que viene a ser la ecuación de la recta por donde pasa la carga. Esa línea de acción en color amarillo que está correcto por lo que era la carga P, esa línea es lo que he encontrado. Y en lo que es X, G y E sub G, voy a reemplazar el punto del centroide. Y así encuentro la distancia de ese punto hasta la carga. Bueno, ahora, para encontrar esa distancia, el valor de excentricidad de un punto en una recta, recurrimos a lo que eran los conocimientos de álgebra 1. Y bueno, distancia del punto de la recta, valor absoluto de, ahí ponemos la ecuación canónica de la recta, entre la raíz cuadrada de esos coeficientes a y b al cuadrado. Reemplazamos datos y nos sale que es 23.214 centímetros de distancia. En otras palabras, he encontrado, primero, ¿qué ecuación? La ecuación que encontré de la recta es de esta recta de acá, esta recta, ¿no? He reemplazado los puntos x, g y sub g de acá, x, g y sub g, para encontrar el dato de esta distancia e. Ya he encontrado. Ahora sí, acá lo voy a volver. Volvemos a PDF. Y bueno, ahora voy a encontrar las reacciones al momento, las flechitas en color rosado que se había mostrado más antes. Estas reacciones, como pueden ver, dependen de qué? Depende de la carga, como dato total, ojo con eso. No solo de las componentes, ¿verdad? Solo de las directamente de la magnitud de la carga. Cuánto absorbe esa carga está en función de la excentricidad de ese brazo, ¿verdad? De la carga. Depende del radio A, o sea, de la distancia entre el centroide y cada perno. Y esto lo dividen entre esa sumatoria de los radios al cuadrado. Ese dato, ¿no?, de los 764.286. Reemplazamos datos. Y estas ecuaciones son prácticamente iguales en el calculador, que van a hacer variar R A, R sub B, R sub C, R sub D, F y G. Lo demás es lo mismo, ¿no? O sea, es 23.214 por, ahí se varían 12.877 por 11.79 por 9.715, ¿no? Y el denominador es lo mismo. Entonces van a salir esos números en función de P, otra vez. Es un coeficiente por la carga P, una parte de la carga que le está llegando al perno, ¿verdad? O sea, estamos teniendo la reacción en función de cuánto vale la carga. Listo. Hasta acá está la parte corta para el método general. Y ahora viene la parte larga, que es analizar perno por perno. Vamos a determinar la reacción R de cada uno de los pernos. Entonces aquí tenemos en nuestros gráficos, como pueden ver, primero un sistema de ejes referencial, ¿no? X y Y. Ahora, la reacción, por ejemplo, RA' X, que reacciona a la carga, como puede ver, hacia la izquierda, ¿no? La reacción RA sub Y va para abajo. Y su resultante es ese RA'. Esa es la reacción a la carga. Esa línea RA' es paralela a la carga P. Pero nosotros estamos descompuesta esta reacción, porque vamos a sumarla con las componentes de R segunda. R segunda hemos calculado también, como pueden ver en color verdecito oscuro, pero necesitamos descomponerlo. Entonces, lo primero que vamos a calcular, ¿qué cosa es? El ángulo alfa, podemos calcular. Simplemente hay que encontrar, ¿no?, el delta Y, el delta X de ese ángulo. Calculamos el arco tangente y nos da 33.691.3 grados. Bien. ¿Qué más? Necesitamos el ángulo beta. Claro que sí, o sea, este ángulo del alfa, ¿para qué encontrarlo? Para encontrar la reacción, las componentes, perdón, de la reacción al momento. Porque, como se pueden dar cuenta, son perpendiculares estas dos líneas, ¿verdad? La línea celeste y la línea verde son perpendiculares, porque es un momento, una reacción al momento. En cambio, el ángulo beta no va a ser perpendicular a nada, ni paralelo a nada. Si lo es, va a ser por coincidencia. Ese dato debo calcularlo. ¿Y de dónde viene? Bueno, como es paralelo a la carga P,
su ángulo, que aquí arriba estaba como ángulo teta, 35.537, ¿verdad? Es el mismo. Es el mismo. 5.53768. Bien, tenemos ese dato, esos datos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Descomponer R a segunda, la del momento, en su componente X y en su componente Y. ¿En función de qué? Del ángulo alfa, el alfa de A. Bien, los componemos y nos sale, ¿no? 0.33524 por P, y en la dirección Y 0.2235P. Ahora la reacción, la que es de la carga, ya está descompuesta. ¿Dónde está descompuesta? Aquí lo hemos calculado, en X y en Y. Entonces simplemente, bueno, ya lo tenemos. Nos hemos ahorrado un paso largo. Venimos acá y calculamos directamente las componentes RA en X, RA en Y. Estas son las componentes de la resultante. Directamente la resultante. Entonces, con todo y los signos, o sea, los signos son los sentidos en función del sistema de referencias de las reacciones, ¿no? RA, en este caso, menos RA' en X, más RA segunda a en X. Sumamos eso y nos da ese dato 0.21899P. En Y hacemos lo mismo. Para hallar la componente de esa resultante total, menos RA' en Y, menos RA segunda en Y, lo mismo. Y nos sale menos 0.3653 por. Ahora, como les dije, estas son las componentes de la reacción. ¿Qué habrá que hacer? Simplemente hallar su resultante, que es por Pitágoras, elevar al cuadrado, sumarlo, sacar la raíz cuadrada y sale esa reacción. RA, o sea, la reacción RA que viene ahí en color naranja, ya es la resultante de la carga, perdón, del rolón, o sea, la resultante de la reacción a la carga y al momento. Ya está todo en uno. Ahora, ¿cuánto vale? En función de P también es consciente, pero ¿puede darnos este dato lo que es la carga P? Claro que sí. Esta unión puede fallar por aplastamiento y por corte, pero como el esfuerzo aquí de corte es más crítico, es más bajo, pues directamente decimos, ¿no? El corte es la reacción entre el área del perno. Es esa fuerza entre el área. ¿Verdad? No se olviden las ecuaciones que hemos visto en la anterior vez. En la anterior clase es carga entre el área. Aquí es lo mismo. Despejamos, bueno, la relación R sub A es 0.37672 por P. De ahí despejamos P. O sea, ese coeficiente pasa a dividir, el corte se queda ahí, ese es un dato. El área, lo hemos calculado más antes, ¿verdad? Era 1.767 centímetros cuadrados. Entonces, reemplazamos y nos da que el roblón A vaya a un esfuerzo de corte de 1500 cuando la carga B va a 7036 kilogramos. Eso está, nos está indicando este dato. O sea, nos dice, carga 7 toneladas donde está la carga P y el roblón A va a fallar con esa carga. Muy bien. Calculemos ahora de la carga que haría que falle el roblón B. Bueno, el roblón B está hacia la izquierda. Ahí pueden ver, ¿no? El centroide. El principio es el mismo. El ángulo alfa calculamos otra vez con ese delta Y, delta X, 14.93108. El ángulo beta es el mismo para todos, porque estas son paralelas a la carga P. Igual, descomponemos en la dirección, reacciones del momento, los R segunda, ¿no? En X, en Y, descomponemos, lo sumamos para encontrar las resultantes de la, pues, de la reacción total. Sacamos la raíz cuadrada, tenemos ahí, ¿no? El resultante. En este caso, gráficamente es más chiquitito. Y bueno, ¿por qué? Porque se están compensando algunas de las fuerzas, ¿no? Igual, nos empezamos, ¿no? En la ecuación del corte, carga entre el área, y nos sale 12 toneladas, sale más grande que la anterior. ¿Por qué? Nos hace una resultante, una reacción más. Primero, con una misma carga, la reacción en el solón B va a ser más pequeña, ¿verdad? Segundo,
con esta carga de 12 toneladas, recién fallaría el roblón B. Pero si comparamos con el anterior roblón A, ¿verdad? ¿Cuál falla con menos carga? ¿El A o el B? Falla el A, ¿verdad? O sea, si yo digo, ya, para que falle el B faltan 12 toneladas, ¿no? Tengo que poner 12 toneladas. Cuando estoy cargando 4, 5, 6 toneladas, llego a las 7 y se revienta el roblón A y todita la estructura empieza a comportarse de manera distinta. Se hace una redistribución de esfuerzos. Va a haber mayor situación en otros roblones, otros incrementarán ya sea el valor del resultante, otros cambiarán las direcciones de las reacciones. De hecho, va a cambiar hasta el centroide, porque si revienta uno de los roblones, prácticamente ya no estaría participando en la redistribución de esfuerzos, ¿verdad? Una inicial, o sea, va a haber una segunda redistribución de esfuerzos. Entonces, como pueden darse cuenta, si yo cargo la carga más grande de todas, va a fallar toda la unión. Y tal vez un PER no se quede soportando todo. Y con todo el peso encima, igual va a fallar. Entonces, esa es una forma de ver el criterio de falla. Cuando vean todas las cargas, voy a explicar también un poco más detalle por qué he elegido tal carga. En el ángulo C se hace lo mismo. El ángulo alfa lo calculan, el ángulo beta es el mismo, descomponemos la reacción al momento en sus componentes X y Y, sumamos con las reacciones de la carga para hallar las componentes del resultante, hallamos el resultante, igualamos y sale 15 toneladas. Bueno, es más grande, ¿verdad? Entonces significa que la reacción aquí es más chiquitita todavía que en el roblón B. Ahora, en el roblón D, hacemos exactamente lo mismo. El ángulo beta es el mismo, el ángulo alfa calculamos, descomponemos la reacción al momento, sumamos con las reacciones a la carga, hallamos el resultante y sale 10 toneladas. Ah, ya. Aquí nos dice que la resultante es más grande que en B y en C. Es más pequeña que en el roblón A, ¿verdad? Y eso nos está indicando la carga. Que este roblón D fallaría con 10 toneladas. 10 toneladas y media. En el roblón E hacemos lo mismo. Y nos salió ese dato, ¿no? De 6.7 toneladas, ¿no? Redondeando. Ah, este roblón va a fallar con menos carga que el roblón A. Entonces, este roblón ahorita es extremadamente el más crítico. Este tiene un resultante más grande que los otros anteriores. Con el roblón F hacemos lo mismo. ¿Y salió cuánto? Salió 5.2 toneladas. Entonces, este es aún más crítico que el roblón E, que era de 6.7 toneladas. Significa que la reacción de este roblón es la más grande. Y algo que podemos notar, el por qué pasa eso, es lo siguiente. Vean el gráfico del roblón F. La reacción R' sub F es casi paralela a la reacción R segunda sub F. ¿Qué significa esto? Que sus componentes se están sumando mutuamente, no se están contrarrestando, como en el caso de quién, de roblón D, por ejemplo, ¿no? Ahí pueden ver en un sentido R', en otro sentido de segunda, hay compensación de lo que es el vector resultante. Pero en el E y en el F, pueden ver que se están sumando. Y en el F es más crítico porque son casi paralelos. O sea, es como que casi se suman toda la magnitud de estas reacciones. Pero bueno, vamos por ahí, ¿no? O sea, de que la reacción acá es la más grande de todas hasta ahora. Comparamos con el último roblón, el roblón G. Y sale 6 toneladas. Entonces, de todos los roblones que hemos analizado, ¿cuál tiene el resultante más grande? El F. O sea, que le llega más carga. Y este mismo va a tener la reacción, la carga más pequeña de todos. La carga de falla más pequeña. ¿Por qué? Si yo cargo con 5.204.099 kilogramos a la unión, el roblón F va a estar al límite. Se para una mosca o lo que sea, sopla el viento y revienta el roblón F. Y ya empezaría a colapsar la unión. Tal vez no colapse todo, pero va a colapsar este perro de seguro. El roblón F va a fallar con esa carga. Entonces, de toditos elijo la menor carga. ¿Cuánto es? 5.204.099. Si me pregunta cuál es el roblón más prestado, es este que tenía la menor carga, el roblón F. Ahora, ese es el método general. En su examen, este método no lo utiliza, porque es muy largo. Pero la ventaja de este método es de que, pueden ver, se puede programar. Es muy sistemático, es vectorial. Pueden hacer un Excel, un MATCAD con este método. Entonces es muy útil. Bueno, el que van a usar en su examen es este de acá.
el método del centro instantáneo de rotación, que es más corto, va al grano, es directo, y le saca exactamente el mismo resultado. Si ven alguna vez que varía, es porque ha habido un error de discretización por truncamiento en los decimales. Pero el resultado físicamente es el mismo. Muy bien. Para el método del centro instantáneo de rotación, los pasos a seguir son los siguientes. Primero, calcular el centroide. Eso lo hemos hecho previamente acá arriba, ¿no? En la página 2. Hemos calculado el centroide, ahí está. Sumatoria de las coordenadas en X entre números doblones nos da la coordenada del centroide en la parte del eje X, ¿no? Para hallar en el eje Y, igual, ¿no? Las coordenadas Y entre los números doblones nos da la distancia Y del centroide al sistema de referencias, ¿no? O sea, eso ya lo hemos hecho. Pero ustedes, o sea, si van a hacer en su examen el método del centro de rotación, tienen que hacer eso. Calcular el centroide. Paso número 2. Determinación del área de los pelos y los radios. Ese dato de A los calculamos antes. Y la sumatoria, ¿no?, del R cuadrado los calculamos antes. ¿Dónde está eso? Acá. O sea, esta parte de acá que ven en la pantalla es lo mismo para ambos métodos. Como ya hemos calculado, ¿para qué volver a calcular todo? Solamente lo he copiado en este ejercicio. Porque aquí ya está detallado. El área ya está. Estos radios son los mismos de acá, los de color celestito, ¿verdad? Eso es la gráfica de color celeste. Muy bien. Ahora, tenemos ese dato calculado. ¿Qué es lo que falta ahora? Como cuarto paso en el método de síntesis de rotación, lo que hay que hacer es calcular R segunda. ¿Qué es R segunda? Ahora sí, veamos esta gráfica. Es un resumen, esta gráfica, de la unión. Tenemos el punto de acción de la carga, donde está esa flecha. Tenemos el XY, donde está el centroide. Tenemos esta línea que va de arriba a la izquierda, de ese puntito hacia la parte de la flecha, ¿verdad? Hacia abajo a la derecha. Esa línea tiene dos partes separadas por el centroide. La parte de abajo a la derecha es la excentricidad, que ya hemos calculado, pero bueno, que en este método ustedes calcularían. Y tenemos de esa misma línea, de la parte arriba a la izquierda, el R sub 0. Este R sub 0, ahí está. Ese dato de R sub 0 tiene su ocasión, ¿no? Ese es el sumatorio de los radios al cuadrado, para esto estamos calculando, entre el número de doblones, entre la excentricidad. Ojo, hemos calculado la excentricidad, claro que sí, la distancia de un punto no es recta, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Lo hemos visto más antes. ¿No? Ahí está. Ese dato de E tienen que calcular también para el método del centro instantáneo de rotación. O sea, ¿cuáles son iguales para ambos métodos? De acá, el paso 1, el paso 2, el 3, el 4, no es necesario, van a ver que no es necesario. Directamente se pasan a dónde? Al 7. Hallar la excentricidad. Listo. Eso es lo mismo en ambos métodos. Ahora, el R sub 0 es esa distancia desde el centroide hasta el centro instantáneo de rotación. Muy bien. ¿Cómo calculamos? Con esa ecuación. ¿Cómo lo entendemos? De la siguiente manera. Como les decía, la unión ahorita es algo así. Aquí estará una placa, otra placa, no importa. Bien. El centroide está por acá. Bueno, ya, era una recta. Y por acá. Tenemos por aquí el eje X, por acá el eje Y, ¿no? Los del centroide. Obviamente nuestras referencias, ¿dónde está? Aquí está el 0,0, 0,0. ¿No? Ahí está. Aquí está el horizontal, acá está el vertical. ¿Y dónde está la carga actuando? Está por acá. Voy a ponerlo un poco así. Quiero que se note una distancia. Ahí está. Esa es la carga P. La carga P. Su línea de acción, ¿dónde se proyecta? Bueno, como recta va a estar por acá, va a estar por allá, y algo así. Como les había dicho, tenemos una
recta descompuesta en dos partes, ¿no? Dividida por el centroide. Bien, a ver, voy a tratar de hacer una buena recta. Ahí está. Esta recta tiene estas dos partes. La parte que voy a resaltar ahorita, esta de acá, esa es la excentricidad. La otra parte, que va a estar en naranja, esta de acá, bueno, esta línea de ahí, ese es el R sub 0. Y justo, ¿no? En ese extremo, voy a poner este colorcito, ahí está el centro instantáneo de rotación. Ahí está ese centro. Ese punto es el único punto que no se desplaza de la placa. Si allí pondrían un perno, ese perno no se mueve, no gira, no le pasa nada, nada. Pero nuestros pernos, ¿dónde están? Nuestros pernos están en otros sitios. Estará por acá algún perno, aquí está otro perno, aquí está otro perno, aquí otro, por aquí estará otro. Bueno, va por ahí la cosa. Entonces, la línea verde es la excentricidad. Ojo con esto, son perpendiculares, ¿verdad? Cuidado si ustedes no olvidan de esto. Estos son perpendiculares. Carga, brazo, nos genera momento. El momento. Y ahora sí vamos a utilizar este momento. P por E. Esto vamos a necesitar en este método, vamos a necesitar así tal cual está. En el anterior no lo hemos calculado de forma directa, ¿verdad? No hemos puesto directamente entender segunda, tantos. Bueno, los R' que se calculó primero en color celeste, ¿dónde están? Los mismos lugares. De acá al centroide, de aquí al centroide, ¿no? O sea, distancias. Esos datos, ¿quiénes serán? Los R', de reblón A, de reblón B, todo eso. Pero, en este método nos dice, considere el desplazamiento o la rotación de la placa. ¿La placa rota? Claro que sí, va a rotar. ¿Cómo va a rotar? Vamos a ponerlo en un gráfico algo así. Obviamente estoy exagerando el ángulo para que pueda apreciarse cómo está rotando. Así va a rotar la placa, ¿verdad? No, falso. Estoy haciendo burreras. Está girando en el otro sentido. Está rotando en este sentido. No está viendo la dirección de la carga P. Ahí está. Ahora sí, está bien. El ómetro está haciendo rotar en ese sentido. Y como ustedes saben, todo objeto en rotación tiene un eje de rotación. ¿Por dónde estaría pasando ese eje de rotación? Por el centro instantáneo de rotación, por ese punto en color rosado. Por ahí está pasando. Entonces, si yo graficaría algún eje, ¿cómo puede decir? Un eje, no sé si pudiera pasar un alambre, un palo, una varilla, o sea, por este punto, ¿verdad? Va a rotar alrededor de ese punto. Entonces, ¿qué nos dice la teoría del centro de rotación? Que los esfuerzos son proporcionales a los desplazamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos, por la teoría elástica, que el esfuerzo es proporcional a la deformación. ¿Eso qué significa? Que tenemos que calcular una serie de distancias. ¿Qué distancias? Estas de acá. Estos son los R segundas. R minúsculas segundas. Ahí está. Esos datitos, estos R segundas, son los que nos miden la distancia entre cada perno y el centro instantáneo de rotación. Y mientras más grande sea esa distancia, más se mueve, más se desplaza el perno, ¿no? O sea, si hubiera un perno, digamos, aquí lo pongo, se va a mover tal vez hasta dónde. Se va a mover hasta aquí. Sí. Pero si tuviera un perno, ¿dónde? Tuviera acá en el extremo. ¿Dónde se va a mover ese perno? Sabíamos, va a moverse hasta acá arriba. Se movió más todavía. ¿Y eso de qué depende? De la distancia, ¿verdad? Bueno, en este caso tengo los pelos ahí donde ven, ¿no? En color negros, redonditos.
Pero igual, alguna de esas distancias es la más grande y por lo tanto su desplazamiento es proporcionalmente más grande. Bien, teniendo eso en cuenta, ahora ya sabemos qué estamos haciendo. El R' ya hemos calculado, es esa distancia, ¿verdad? Del centroide al centro de rotación. El ángulo de la carga lo voy a transmitir hasta este centro para encontrar sus coordenadas. ¿Para qué se quiere las coordenadas del centro de rotación? Entonces, ¿qué hago? La coordenada en X de este centro de rotación, del centro está hacia arriba y a la izquierda de centro negativo, estoy viendo, ¿no? O la coordenada. Para y positivo, pues está sumando, ¿no? Al Y sub G, que es el de verdad, le aumento el R sub 0 por el coseno del ángulo, y al X les resto el R por el seno del ángulo. Muy bien, tengo esos datos. Ese 7.7 y ese 15.5 son las coordenadas del centro y centro de rotación. Con eso ya he calculado, ¿qué voy a hacer? Calcular los R'. Bueno, aquí está como R', son ya R segundos de edad. Los R que hemos visto más antes han sido para calcular este R sub 0. Y ahora necesitamos estos datos de acá. Los del color lila, ¿vas a acordar? Esas flechitas de color lila son estas. Bien, de cada perno su coordenada menos las del centro de esta rotación, lo elevan al cuadrado, lo suman, sacan raíz y salen esos datos. ¿Necesitamos el cuadrado de estas distancias? Sí, necesitamos, para encontrar la reacción más grande. Necesitamos pero también las distancias así en raíz. Ahora sí necesitamos estas distancias tal cual así en la raíz de estas distancias. La más grande, en este caso la del F, 16.28, nos indica directamente cuál es el doblón más solicitado. Y bien, por este método nos dice que es el F. Por el método general también nos han dicho que es el F, ¿no? Obviamente ahí conociendo por la carga. Pero ¿qué hemos hecho en el anterior método? Calcular perno por perno para ver cuál tiene la menor carga. ¿Qué hacemos en este método del centro de rotación? Calcular directamente las distancias, ver cuál es la más grande de esas lilas, ¿verdad? O sea, ¿se acuerdan de acá? Las celestes hemos calculado para hallar el R sub 0. Y ahora las lilas calculamos para ver cuál es el que tiene el mayor esfuerzo. Listo, es el doblón F. Sumamos todo y bueno, esta sumatoria salió en 910.271. Ahora, el momento actuante, ¿cuánto es? Vean, el momento, y ahora sí es importante que entiendan por qué es E más L sub 0. Esta de acá, esta ecuación de aquí está mal. ¿Cómo tiene la ecuación? El momento va a ser igual a la carga P por E más R sub 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Vean, el momento que está dando este giro de aquí va a ser rotar la placa desde aquí. ¿Para dónde? Se lo va a rotar hasta ahí donde está en color plomito, ¿verdad? No está haciendo rotar ese centroide. El punto que no rota nada, ¿cuál es? Ese es sub 0. Entonces, todito esto, ese es el brazo. Todo eso es el brazo. Y la fuerza, bueno, es la carga P. Ahora sí, yo creo que se entiende esa parte. El momento es la carga P, el brazo. Y el brazo es la excentricidad más el R sub 0, o distancia del centro ideal, centro y centro de rotación. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Ahí está el momento en función de P. 28.48 veces la carga P. ¿Cómo determinamos ahora la solicitación? O sea, ¿cómo calculamos cuánto de carga es necesario? ¿Con cuánto fallar? Bien, la cuestión es esa. La reacción de un perno es igual al momento por el área de ese perno por la distancia R' de ese perno entre la sumatoria de las áreas por los radios, ¿verdad? En total. Pero como las áreas son las mismas, se simplifican. Entonces sale directamente la reacción del perno, en este caso el F, será el momento total, ¿verdad? Entre la distancia R sub F, R', ahí está, es 16.28, entre la sumatoria de los cuadrados de esas distancias. Calculamos y sale 0.50936P. Veamos, este coeficiente 50936 es el de acá. 0.50936 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 es el de acá.
50,935. Ha variado en el quinto decimal. ¿Por qué? Por redondeo. Pero es lo mismo. Bien. Este dato es el dato de la reacción. Y la reacción va a ser una fuerza. Es una fuerza actuante de reacción contra la acción de la carga P que está en toda la unión. Bueno, y si es así, el esfuerzo va a ser esta reacción entre el área de este perno. Entonces el esfuerzo de corte será R sobre F entre A sobre F. Despejamos directamente la carga P sobre F y ¿cuánto sale? 5.204.032. Listo. Por el método del centro instante de rotación, hemos calculado que, primero, el dolor más solicitado es F. ¿Cómo lo hemos sabido? Con la distancia E de prima. Segundo, la magnitud de la solicitación es 5.204.72 kilogramos. Comparemos con el anterior método. Es lo mismo, 5.204.099, 032, es lo mismo. ¿En qué ha variado? Ha variado en unos cuantos gramos. Ha variado en gramos, ¿por qué? Por el error del redondeo. Pero el resultado es el mismo. Si les varía en 10 kilogramos en 20 kilogramos, vean siempre el porcentaje del error relativo. Ojo con esto, ¿qué estoy diciendo? Entre un resultado y el otro, el error no debe ser más del 10% para considerarse válido, ¿no? Y un poco siendo más estrictos, no debe ser más del 5%. Pero en este caso, vean, es menor al 1% el error entre ambos métodos. ¿Y eso por qué? Por el redondeo nada más. Lo que nos indica de que físicamente son lo mismo. En su examen utilicen este método del centro instantáneo de rotación si entran doblones. ¿Por qué? Hubo una anécdota de un examen que entraron, ¿cuánto era? 27, 20, no, 29 doblones. O sea, si entran 29 de rotación, calculan como locos las distancias, calculan, ¿no? O sea, verifican cuál es más grande y ese es el perno más solicitado. Así de simple. De este método, ¿alguna duda o pregunta? Vaya, creo que se le colga la pantalla. No hay más dudas ni preguntas entonces, ¿no? ¿Se entendió este método? Muy bien. Estos dos ejercicios los voy a subir al Classroom 12. Bueno, les digo dos porque este era uno. Este está completo, ¿no? Está por los dos métodos verificados que son los mismos. Hay otro que es el... Vamos a ver acá. Memoria, ustedes. Este de acá, perdón, es un método directamente del centro instantáneo de rotación. Es otro ejercicio. Entonces ahí se calcula lo mismo, o sea, es, con otros datos, ¿verdad? Ahí está el mismo gráfico que pueden ver con toda indicación. Los precios del momento, lineación de la carga, y bien. Es igual, lo pueden ustedes verificar así a modo de hacer, ¿no? de ejercitar. Y bien, pues, si hay algún error de aritmético, generalmente cometerlos en sumas, restos, o a veces en cada prueba y sale mal, ustedes lo van a verificar. Pero el procedimiento es correcto. Todos estos dos ejercicios, este de acá y el que se acaba de explicar, lo voy a subir al Classroom de la auxiliatura. Bien, entonces no hay más dudas, no hay más preguntas. Hasta aquí sigue la clase. Nos vemos en el siguiente. Una preguntita. ¿Sí? ¿El Sí. libro tiene del ingeniero? Creo que alguien lo subió en digital, ¿no? O sea, el Telegram o el WhatsApp, no lo subieron. Lo voy a buscar. Pero si es que alguien lo tiene en digital, lo van a subir al Telegram. De todas formas, de hecho me he olvidado, esta semana tenía que dejar el texto que tengo en una fotocopiadora. Lo voy a dejar el día lunes, en la mañana yo creo. No, en la tarde. Sí, en la tarde voy a dejarlo el texto. El día lunes. Les voy a mandar una fotografía y la ubicación del lugar. Cosa de que quienes puedan se hagan sacar una copia de ese texto. Entonces voy a dejar ahí con el nombre y ¿no? El nombre de qué auxiliar. Les voy a preguntar a ustedes, dirán del grupo 1 de resistencia 2, ¿no? Tal texto. Y les va a dar.
la copia del texto. Ya está bien, Auxi. Creo que una amiga tenía el texto, no sé si nos podría pasar ella por Telegram. Sí, déjate por el Telegram porque así no ocupa mucho espacio. Gracias. Y además, creo que lo que subir. Como está habilitado el historial del grupo, o sea, quien ingrese al grupo, ¿no? Después de que se haya subido el archivo, lo va a poder ver. Entonces, de esa parte no se preocupen. Una vez el archivo ya está para todos. ¿Alguna pregunta más que tengan? Sí, sí, buenos días. Buenos días, dime. Quería saber qué es lo que va a pasar con los repitentes, o sea, los trabajos o las prácticas tendríamos que realizar o... Voy a subir un formulario al Classroom de Google para los dos grupos, ¿no? El grupo 1 y el grupo 3A. Cosa de que ahí llenen los repitentes sus datos, ¿no? Nombres, apellidos, la gestión que has repetido. De hecho, en esa parte voy a pedirles el dato de la última gestión en la que han hecho convalidar sus notas. ¿Eso por qué? Bueno, porque esa gestión algunos han mejorado sus notas y bueno, los que han hecho convalidar varias veces más antes, ya lo tengo ya en la última gestión sus notas registradas. Cosa de que no tenga que estar buscando, ¿no? Del 1 2016, que no tengo esos datos, del 2017, que apenas los tengo. Y ellos me dicen, ¿no? De tal grupo era, busca en el grupo y no está, y está en otro grupo. Entonces, directamente de la última acción que se ha hecho convalidar, voy a preguntar eso en el formulario. Y si no ha sido así, de la última acción que han tomado y que tengan notas, ¿no? Si no hubieran tomado el anterior semestre, va a ser en esa otra pregunta. Eso, ¿no? Su grupo anterior, el grupo actual, obviamente va a ser el 1 o el 3 para que yo ya en la lista busque a dónde poner. Y eso, ¿no? Y si alguien quiere mejorar, ya verá cómo puede hacerlo. O sea, puede entregar un ejercicio, ¿no? Uno bien hecho, uno de los complejos o combinados, y poniendo una nota en el mismo archivo, ojo eso, no en un comentario de privacidad, en el archivo para que me dé cuenta, me acuerde, esto es para mejorar tal nota. Entonces yo veré cómo han hecho, si han analizado, si han hecho bien, o si han copiado, ya murieron. Pero esa forma, ¿no? En la que podrían mejorar nota. Ahora si se alcanza, no se preocupen, se ponen nomás notas. Ahí están habilitados para dar el examen. Eso es cliente, ¿no? Y los nuevos, si ellos iban a hacer la práctica y considerando de que deben tener por lo menos un 60% de ejercicios bien resueltos. En esta parte muchos se confunden. No es que entreguen un 60% y ya está. ¿Qué tal si de ese 60% está mal unos 2, unos 3, ya no es 60% bien resuelto? Entonces, si pueden entregar todos y al menos el 60% de todos está bien resuelto, entonces se les habilita. Pero si entregan todos y solamente la mitad está bien resuelto, es un 50%, entonces no sirve esa nota. Entonces, ojo con eso. Tiene que ser de todos los ejercicios planteados, al menos el 60% bien resuelto. Eso que quede claro. ¿Alguna pregunta más que tengan? Que en el chat hay dos. La entrega de la práctica. Voy a usar la fecha y voy a poner en función de eso. Bien. Esa sería entonces, jóvenes, la clase del día de hoy. Espero que haya sido de provecho y espero que lo hayan podido grabar también, ¿no? Para que eso puedan asistir. Lo suben al Telegram y, bueno, nos vemos el siguiente sábado con soldadores. Hasta luego, jóvenes.